legalmente que se casen, que adopten hijos y que formen familias comunes y corrientes como la familia normal dentro de una sociedad. Damas y caballeros y hermanos en Cristo, en esta noche nosotros tenemos que tener estas respuestas. Estamos entrando a un siglo XXI donde la vida era mucho más simple siglos anteriores, antes de que se descubriera trasplantar riñones, congelar embriones y manipular los genes genéticamente, antes de que se inventaran los respiradores artificiales. Pocas familias se enfrentaban el dilema de si se lo podían quitar a su pariente o al paciente para dejarlo morir en algún hospital. Muchas generaciones anteriores vivieron y murieron sin tener que reflexionar sobre las implicaciones morales de la clonación, de la inseminación artificial y de la libre distribución de condones. Nuestros abuelos sirvieron en un mundo donde nunca se habló de SIDA, casi nunca se mencionaban los divorcios por cualquier pretexto, de homosexuales exigiendo derechos y de la ingeniería genética del siglo XXI. Todos estos avances tecnológicos y todos estos descubrimientos científicos del siglo pasado no han podido de ninguna manera ayudar al ser humano moralmente, porque aunque somos gigantes tecnológicamente y el siglo XX es el siglo que pasará a la historia como el más grande, la más grande evolución científica y tecnológica del siglo, es el siglo que al mismo tiempo se derramó más sangre humana, con 2 guerras mundiales y más de 372 revoluciones y golpes de Estado. Vivimos en un mundo demasiado complejo y sofisticado, un mundo que está retando a Dios todos los días a través de los medios masivos de comunicación. Tú prendes tu televisor y desde los noticieros de la mañana hasta los noticieros de la noche es un ataque continuo, un ataque con un odio tremendo en el corazón humano contra todo lo que sea cristiano. Ves a las películas y se burlan de los cristianos, se burlan de los dones espirituales, comienzan a decir esos son los nacidos de nuevo, se les califica como una nueva secta porque es el mundo que nos estamos enfrentando. Porque mientras más cerca estemos de la venida de Cristo, más crecerá la hostilidad contra nosotros, más crecerán los argumentos de la falsamente llamada ciencia y más será el odio con las cosas santas de Dios. Sin embargo, la Biblia nos muestra, ¿verdad?, que aun cuando el mundo está en contra de todas las normas morales, cuestionando la autoridad y oponiéndose a los planes de Dios, hace 3000 años en el Salmo 2 el rey David escribió: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Nos damos cuenta que ahora se juntan las naciones bajo una organización que se llama las Naciones Unidas, otras bajo la OTAN, otras bajo la Unión Europea, y todos los seres humanos se juntan para resolver si es ético o no es ético invadir Irak, si es permisible o no es permisible perseguir a los terroristas, si se debe de sacar a un dictador de un país que está oprimiendo a su pueblo o se le debe dejar que siga oprimiendo a los pueblos, y toda la consultoría que existe alrededor de estos temas éticos y de carácter moral no tienen su origen consultando la palabra de Dios. Y todas estas decisiones y conclusiones que hemos visto ahora con la famosa guerra de Irak y con las guerras que han pasado, han arrastrado a los mismos cristianos a pensar y actuar conforme al mundo piensa y actúa. Cuando Dios nos manda que nosotros somos diferentes, que cambiemos nuestra manera de pensar, que no permitamos que el mundo moldee mi filosofía, porque cuando una idea es dada a luz en la mente, la idea da a luz a una ideología. La ideología se convierte en una teoría, la teoría forma tu filosofía, la filosofía forma tu psicología y tu psicología determina la conducta que tú tienes. Para que me expliquen, para que me puedan entender en esta noche, tú eres el resultado de tus ideas. Todos ustedes que nos ven a través de la televisión también piensas lo que piensas. Si tú eres ateo es porque hay ideas que se formaron, que aceptaste que se convirtieron en una ideología, aceptaste que Dios no existe.
Y esa idea, ¿quién te la sembró? Un maestro en la secundaria, en la preparatoria, un familiar, o te amargaste con Dios y entonces dio lugar a una teoría en tu vida. Esa teoría te convenciste que era la realidad y formó parte de tu filosofía. Y ahora estás convencido que Dios no existe, como consecuencia no tienes leyes morales para poder vivir. No tienes ninguna plataforma moral para poder demandarle a tu hijo: no fumes marihuana, cuando tu hijo se va a levantar y te va a preguntar: ¿sobre qué base moral, papá, me dices que no fume marihuana cuando tú no tienes ningún fundamento? Para ti fumar es marihuana es malo, para mí es bueno. Entonces déjame que yo tenga mi propio concepto de mi propio sistema de pensamientos. Cuando no tenemos normas absolutas, cuando no tenemos una plataforma moral, no podemos, repito, tener la autoridad para poder condenar, ni poder decir qué es bueno, ni tampoco qué es malo. Sin embargo, si alguna luz puede alumbrar, es la Biblia. Estas tinieblas tan densas que están cubriendo y que se hacen más espesas a nuestro alrededor, las encontramos en la palabra de Dios. En 2 de Pedro 1:19, el apóstol Pedro escribió: porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar de tantas tinieblas, hasta que el lucero de la mañana salga a nuestros corazones. La única luz que existe en este momento en la humanidad se encuentra en las Sagradas Escrituras. La única luz que el ser humano puede saber para saber qué está pasando con el mundo, de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde se dirige todo, quiénes tienen la razón, los musulmanes o los cristianos o los chiitas o los partido Baath o los del PRD o los del partido político o el ateísmo o la cienciología o la dianética o los lamas. La única luz que existe en medio de tantas tinieblas es la palabra de Dios. Y nosotros recordamos que somos la luz del mundo. Jesús dijo: ustedes, en Mateo 5, 14 y 15, son la luz del mundo. Y la luz no se esconde debajo de una mesa, sino que se pone arriba, porque mientras más alta sea la luz, es más grande su espectro de radiación y de iluminación. Entonces tú no puedes llegar a tu escuela y esconderte ahí que soy cristiano. Tú no puedes en tu familia esconderte detrás de la puerta y nunca sacar la Biblia. Tú no puedes subirte al metro y traer la Biblia ahí escondida porque eres cristiano de la secreta. Subirte al avión y que te da vergüenza que abras la Biblia cuando el que está a tu izquierda en el avión no le da vergüenza enfrente de todos abrir la revista Playboy. A ellos no les da vergüenza eso. ¿Por qué a nosotros nos habría de dar vergüenza decir que hemos creído en el nombre del Hijo de Dios? Y esta es la generación que Dios está buscando, una generación nueva de cristianos valientes, que sean luminares en medio de tanta oscuridad y de tanta filosofía y de tanta inmoralidad. ¿Estamos pues preparados para dar respuestas al mundo en que vivimos, el mundo cibernético en que vivimos? ¿Conocemos la Biblia para poder presentar defensa con mansedumbre? ¿Sabes tú realmente, podrías defender tu fe? ¿Podrías debatir con un mormón, con un testigo de Jehová, con un ateo, con un lama, con una persona que cree en la dianética o en la cienciología? ¿Podrías tú debatir, podrías llegar a su corazón con los argumentos de la palabra de Dios y convencerlo verdaderamente de que esté equivocado? El 11 de septiembre del año 2002, 19 árabes, jóvenes, todos menores de 25 años, se metieron en 4 aviones y convirtieron los aviones en misiles en contra de 2 torres, en contra del Pentágono, y otro no pudo llegar a la Casa Blanca. La atención del mundo entero se centró en este ataque terrorista, y el mundo, increíblemente, tanto en el aspecto económico, comercial, psicológico, político, militar, fue cambiado en una hora. En una hora cambió Wall Street, la bolsa de valores, la política, la economía, los planes, los inversionistas. Hasta estas últimas semanas, aquí mismo en México, la inversión privada ha huido de nuestro país, porque cuando los americanos se sintieron amenazados y cuando se dieron cuenta que ya hay un espíritu antiamericanista en el mundo y que hay una inseguridad increíble en nuestro país, comenzaron a alejarse y dejaron de invertir en nuestro país. O sea, todo esto ha afectado México, Guatemala, Italia, Rusia, el mundo entero. La mayor parte de la gente en el mundo. El 11 de septiembre observó
la masacre terrorista más grande del siglo, y la mayor parte de la gente, es interesante desde el punto de vista psicológico, cómo quedaron traumados, confundidos y atemorizados de que pudieran ser amenazados en el futuro por un ataque similar que pudiera repetirse. Al mismo tiempo, la mayor parte de las iglesias cristianas en Estados Unidos, después de los ataques terroristas, fueron literalmente llenas de personas que por algunos meses corrieron a las iglesias, repito, se llenaron las iglesias, senadores en la Casa Blanca que habían atacado a Bush por ser cristiano, lo comenzaron a cuestionar y lo comenzaron a interrogar, preguntándole de sus convicciones cristianas, y desde entonces ahorita en la Casa Blanca hay 5 estudios de la Biblia a la semana. 5 estudios diarios de la Biblia en la semana. Sin embargo, estas personas que después de los ataques corrieron a buscar en las iglesias consuelo, dirección, explicaciones y seguridad con Dios, la devoción no les duró mucho tiempo. Una vez que pasaron los acontecimientos y los meses, y después de que todo se enfrió, ellos también se enfriaron con Dios, al grado que la mayor parte de la gente que vivió en Nueva York y que corrió a las iglesias después a poder encontrar en Dios un consuelo, la misma gente a quienes a sus familiares mataron y asesinaron en este ataque terrorista, estas mismas gentes comenzaron a protestar cuando el gobierno americano trató de perseguir a los terroristas, y comenzaron a decir no a la guerra contra Irak. Todos nosotros tenemos que dar respuestas a millones de personas alrededor del mundo ante esta clase de situaciones, porque la gente está llena de preguntas en sus mentes. Cientos de interrogantes tiene la gente a nuestro alrededor, cuyas respuestas solo podemos encontrar en las páginas de la Biblia. Vamos en esta noche a abrir nuestra Biblia en el libro de Habacuc. No es el nombre de una medicina, es el nombre de un profeta hebreo. Habacuc capítulo 3. Y vamos a comenzar en esta noche y en esta serie a analizar las tragedias, la actitud de nosotros como cristianos ante las tragedias, pero más que cualquier otra cosa, contestar una pregunta: ¿dónde está Dios en las tragedias? Porque repito, esta interrogante es la que da pie o base a muchos ateos y enemigos de la cruz de Cristo para discutir y argumentar que si Dios no está presente en las tragedias y si Dios no puede evitar estos ataques, estas muertes de niños en estas guerras, inundaciones, entonces no puede ser un Dios de amor. ¿De dónde sacan esta conclusión? De que las ideas que ellos tienen de Dios provienen de ellos mismos. La Biblia es el único libro que nos revela el carácter de Dios. Cualquier argumento, cualquier revelación, cualquier libro que tú leas que no tenga su origen en la Biblia es una distorsión y perversión del carácter de Dios. Entonces, si yo me encuentro un libro por ahí que diga El caballo de Troya, escrito por J. Benítez, comienzo a leer ese libro y yo no conozco la Biblia, me trago el anzuelo y creo que así es Dios y así son los evangelios. Y estos libros no son más que una distorsión, una adulteración del carácter de Dios. Porque repito, la gente inventa cosas de Dios, como que los ángeles tienen alas, eso no lo dice la Biblia, como que los reyes magos eran magos, no eran magos, eran astrónomos, como que el nombre de la Virgen es Guadalupe, los remedios de la Macarena, de Lourdes, nada de eso. La Virgen, la Madre de Cristo, se llama María, Miriam en el griego, no tiene todos estos nombres que el mundo le ha inventado. Pero repito, la ignorancia de la Biblia nos lleva a tragarnos el anzuelo, a creer las ideas, a leer y a formar mis conceptos y mi ideología de lo que el mundo ha pensado, pero nunca de lo que Dios me revela directamente en las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a continuación a ver que en cualquier momento
en que nos encontremos en medio de una tragedia, el shock inicial siempre será seguido de muchas preguntas. Dice en Habacuc capítulo 3, versículo 16 al 19, el shock de un profeta que se enfrentó ante algo que no podía explicar. Oí y se conmovieron mis entrañas. Siempre que nosotros oímos, se cayó un avión con 57 pasajeros. 2 torres fueron derribadas por un grupo de terroristas. Murieron en una inundación 50,000 personas. En Turquía hubo un terremoto y quedaron sepultados bajo los escombros un jardín de niños entero con sus madres. Siempre que nosotros oímos esto, inmediatamente algo sucede en nuestra alma que se conmueve. Ustedes pueden ver esto de una forma muy clara en esta última propagación de los medios masivos de comunicación de la guerra de Irak. El 85% de las imágenes que se presentaron en las televisoras de México eran solamente de heridos y de los niños mancos y cojos. Le pusieron énfasis a que los niños estaban muriendo, a que estaban sufriendo los niños, a que se estaban quedando sin casa, y era una continua mezcla, ¿verdad?, de sentimientos, donde la gente inmediatamente, al ver el horror, al ver a un niño decapitado, al ver a un niño manco, un niño que perdió las piernas, inmediatamente la reacción de mi alma es odiar a esos soldados que son los causantes de eso, porque si no estuvieran ahí, ese niño no estuviera ahí. Pero nunca nos ponemos a pensar que si esto no hubiera llevado a cabo, hubieran sido el año que entra 50,000 niños más muertos de todas maneras por el régimen de un dictador. Murieron, es verdad, 15, 20, 30, 300 personas, pero si este hombre hubiera seguido ahí, hubiera sido 3 veces más grande el número de víctimas. Y ahora que se descubrieron las cárceles secretas de Hussein y que se descubrió todo el horror de las cosas que hacía, cómo colgaban a los presos, cómo los atormentaban, cómo a las mujeres embarazadas les abrían enfrente de Uday Hussein, el hijo de Hussein, y él se divertía con sus cervezas viendo cómo abrían el vientre de las mujeres enfrente de él y cómo agarraban a los niños y los metían en planchas y los trituraban y los cortaban como carnitas. Eso es lo que la gente comenzó a darse cuenta, que cómo era posible que nosotros no fuéramos a defenderlos. Cuando interrogaron al general Colin Powell, dijo: yo no puedo entender cómo derechos humanos nos trató de impedir que fuéramos a rescatar a toda esta gente. Es verdad que tuvo que haber víctimas y que tuvo que haber muertes. En todas las guerras hay muertes y víctimas. ¿Cuántas víctimas hubo en la Segunda Guerra Mundial? Más de 55,000 soldados. ¿Valió la pena? Claro que valió la pena. Si Hitler se hubiera quedado, hubieran sido 5 millones de muertos más. Pero eso no lo podemos analizar, repito, porque somos influenciados por lo que vemos y por lo que oímos, y no porque pasamos tiempo con Dios para dejar que el Espíritu Santo nos explique la realidad del mundo que nos rodea. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Hay situaciones en el mundo tan graves y tan alarmantes que tienen la capacidad de enfermar hasta nuestros huesos. Hay gente que simplemente por el temor que tiene de lo que está pasando en el mundo ya no sale de su casa, se enferma, problemas de artritis, problemas cardiovasculares, problemas del hígado, de los riñones, problemas de la circulación. Tienen, ya está comprobado científicamente, su origen en las emociones. Está comprobado que el 80%, por ejemplo, de las personas artríticas son personas amargadas, que la amargura te tuerce los huesos. Está comprobado que una persona neurótica que continuamente vive en ansiedad no pasa del 60, morirá de un ataque cardíaco. Afectará su corazón, afectará su sistema, el bombeo, su sangre, su circulación, porque tu estado emocional está comprobado científicamente. Se conoce como la medicina psicosomática. Afecta nuestros órganos internos. Porque Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Porque Jesús dice: por nada, hijos míos, estén afanados. Por nada estés ansioso en la vida.
Miren las aves de los campos que vuelan y no guardan y meten en Banamex sus lombrices y no almacenan, y Dios cada día les da. ¿Por qué tienes tú que y guárdale y échale bajo el colchón? Y si no tengo esta cantidad no puedo asegurar mi vejez, y si no tengo esto, ¿crees en mí o no crees? Dice Dios. De eso se trata todo. Al que cree, todo lo es posible. Hombres de poca fe, ¿por qué están afanados pues? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Cuando mi Padre mantiene y sostiene con su poder la creación, ¿por qué ustedes no pueden confiar en que Dios te puede dar de comer mañana, aunque tú no tengas trabajo? Milagrosamente. Todo se relaciona verdaderamente en lo que creemos, en la clase de ideas que tengo acerca de mi Padre. Dice el profeta en el versículo 16: si bien, y aquí está la medicina, estaré quieto en el día de la angustia. Una señora llegó un día: pastor, mi hija, cálmese, doña Chole, ¿qué le pasa? Por favor, es que mi hija ya me habló a las 11:15, son las 11:15 y no llega. Le dije: doña Chole, usted si mantiene esa actitud de ansiedad que parece búfalo por el teléfono, no va usted a hacer que su hija regrese. Entonces quiero que se aplaque, que se concentre, que caiga de rodillas en este momento y que piense algo que es real. Mi actitud de preocupación y de respirar como búfalo, ¿verdad?, como toro, no va a hacer que mi hija regrese. Antes, ¿qué debo hacer como cristiana cuando hay una solución que no está en mis manos solucionar? Mi hijo se fue, no sé dónde estoy, no voy a estar 3 días. Mi hijo, mi hija. ¿Cuál es la solución de Dios? Estarme quieto, tranquilizarme. Filipenses 4, 5 y 6: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica en el Espíritu, y la paz de Dios, que sobrepasa toda imaginación y todo pensamiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estaremos quietos en el día de la angustia. Cayó la bolsa de valores, cayó el dólar, terroristas atacando, las pestes del SARS, amenazas de neumonía típica, amenazas de inflación, amenazas de asaltos. En todas estas situaciones, ¿cómo vamos a reaccionar los que nos llamamos hijos e hijas de Dios? Dios está observándonos y vigilándonos a ver si es cierto que eres y crees en aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Cuando aprendemos que para poder tener contacto con Dios necesito huir de mi neurosis y de mi ansiedad y estarme quieto. ¿Por qué me dice quieto? Dice Dios: cuando haya cosas que te perturben, Armando, no permitas que entren adentro de tu alma, porque si los problemas del mundo entran a mi alma, escúchame y sígueme con cuidado. Si tú permites que las cosas que están al mundo angustiándolo y causándole caos entren dentro de tu vida, tú no vas a poder discernir la voz del Espíritu de Dios. Pierdes la brújula. No vas a saber qué hacer porque vas a tomar decisiones equivocadas. Hermano, llegó una hermana: se fue mi chencho. ¿Y qué se de tu chencho? Ay, es que lo fui. ¿Y qué cree, hermano, que me dijeron que se anda con otra? Tú tranquila, quieta, alaba a Dios Padre, creas que se fue chencho, que me fue infiel, porque si me fue infiel ahorita me iba a ser infiel en el matrimonio. Qué bueno que lo supe antes. ¿Por qué estás angustiada, muchacha? Tranquila, tranquilo. Ya se fue mi mujer, se fue mi esposo. Tú no vas a hacer con tu angustia, con no dormir, con meterte chochos y ecuaniles y Prozac, etcétera, etcétera, hacer que tu esposo regrese. Quietos en el día de la angustia, porque en esa quietud y en esa confianza Dios nos dirá qué hacer. Solo dentro de nuestra paz tenemos la dirección del Espíritu Santo. Dios no puede comunicarse
a mi espíritu si mi espíritu está perturbado y alterado. Entonces, cuando yo vengo a orar, tengo que caer y primero estar 10 o 15 minutos aplacándome y calmando mis pensamientos y mis ideas. Padre, gracias, te alabo. Recuerdo que yo no puedo hacer a mi hijo regresar. Este problema, este trabajo que me corrieron, yo no con mi inquietud, con mi ansiedad, no voy a arreglar nada. Padre, aquí estoy quieto y comienzo a adorar a Dios, a alabar a Dios, a confiar en Dios. Abre la palabra, lee un salmo, lee proverbios y vas a darte cuenta que en 10, 15 minutos algo milagroso, sobrenatural comienza a suceder en tus pensamientos y en tu corazón. Mis pensamientos comienzan a organizarse, mi corazón deja de palpitar, ya no siento que se me sale del pecho, y entonces en esa quietud y en esa tranquilidad conozco en el secreto de Jehová lo que Dios quiere para mi vida. Dice el versículo 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, vamos a traducirlo, aunque ya no haya ni para comer, aunque ya no tenga nadie que me garantice un salario, aunque me digan que no hay oportunidades y que ya tengo 60 años, 70 años de edad y que ya no hay trabajo para mí, aunque todas las puertas del mundo me digan no, cerradas, 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 con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora fíjate cómo opera esto, porque todos estos misterios y secretos solamente operan en el mundo del espíritu. La persona que no está en el espíritu no puede entender estas cosas, pero tú que eres cristiano lo tienes que entender. Cuando las circunstancias a nuestro alrededor son negativas y hostiles a nuestra vida y a nuestro desarrollo y amenazan nuestro futuro, si tú en ese momento te alegras y no permitas que la angustia ni la incertidumbre y menos el temor gobierne y entre a tu vida, algo milagroso pasa en el cielo, que Dios responde siempre que un hijo y una hija suya tiene fe. Y sin fe, hazle como quieras, no puedes agradar a Dios. Algo pasa que Dios comienza a mover cordeles, comienza a mover alambres del cielo, comienza a hacer que tus circunstancias, que tú veías puertas, te digan lo que dice Isaías 42: romperé cerrojos de bronce, derribaré puertas de hierro y te abriré el mar rojo para que pases por él. Pero vean ustedes, ¿cuál es nuestra respuesta? Alegrarnos y gozarnos. En Nehemías 8 dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. A ver, ¿por qué Dios quiere desde el cielo que yo no vea el mundo como lo ven los hombres, sino que lo vea como Dios me dice que lo deba de ver el mundo, y que mi gozo nunca lo pierda? Porque no puedo enfrentar la vida, nadie puede enfrentar la vida sin estar contento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Si tú te levantas y eres una persona negativa, que no estás contenta, amargado, no voy a encontrar trabajo, ya grande, cara de caimán se te puso ya, no puedes enfrentar los problemas de tus hijos, los problemas de tu casa, los problemas de tu trabajo, porque para poder enfrentar y solucionar los problemas de la vida necesitamos estar llenos de gozo y de paz. Y el gozo es nuestra fuerza espiritual. El gozo del Señor es mi fortaleza. En otras palabras, ¿qué es lo contrario a gozo? Tristeza y así. Eso hace que te desanimes, desconchinfles, comienzas a apachurrarte. ¿Ya para qué? Nunca lo lograré. Nunca entraré a la universidad. Nunca me voy a casar. Pues hasta el milenio, espérate entonces.
Y el versículo 19 nos lo contesta. ¿Por qué? Porque el Señor es mi fortaleza. No la seguridad de la bolsa de valores, no si el peso cayó, no si el petróleo subió, no si mi compadre lo hicieron diputado, no si me dieron el puesto del PRD. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Dios fortalece mi vida y nos hace elevarnos a un nivel más alto, desde el cual no veas al mundo como un gigante y como un Goliat, sino que veas a Goliat y te rías de él y le digas: tú vienes a mí con esto y tú me amenazas mi seguridad y tú eres un mundo que crucificaste a mi Señor, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nosotros tenemos que comenzar a partir de esta base en esta noche para poder entender que aquello que el mundo llama tragedias y que le llama maldad, etcétera, etcétera, no es la perspectiva que tiene Dios. Y si tú comienzas, y yo le he orado tanto a Dios que estas conferencias puedan abrir de tu mente y puedas decir: eureka, lo he encontrado, se te destape todo el cochambre que traes ahí, y las tinieblas y las cucarachas y las arañas que traemos todos aquí adentro de la mente salen a la entrada de la luz, vas a vivir una vida con más seguridad, con más confianza, con más gozo y con más paz de aquí a que venga Jesucristo. Algunas de las preguntas más relevantes que se hicieron después de los ataques terroristas fueron: ¿es bíblico perseguir a los terroristas? ¿Es malo unirse a un ejército para pelear por el país? En otras palabras, ¿puede un cristiano ser soldado, hacer la carrera militar, convertirse en coronel y cuando el país lo llame a la guerra, como soldado, pelear por mi país? ¿Puedo como cristiano matar al enemigo? ¿De qué manera se puede obtener justicia? ¿Debemos amar a los terroristas o perdonarlos porque Cristo dijo: perdona a tus enemigos y que se vayan y que les vaya bien? ¿Por qué dejó Dios? ¿Por qué permite Dios que sucedan tragedias? ¿Por qué la mayoría de los musulmanes odian tanto a los cristianos y a los judíos y a los americanos? ¿Y por qué esta ola antiamericana en el mundo que nadie sabe que no es contra los americanos, es contra Israel? Y como Estados Unidos es el único país que protege a Israel, se van contra ese país, porque en cuanto derrumben Estados Unidos, Israel se queda solo con Dios. Y de acuerdo a la Biblia, eso va a suceder. Vamos pues ahora a ver que hay dos temas principales en la Biblia que tratan el asunto de las tragedias y Dios. Dos temas principales. El primero es el siguiente: la Biblia establece, este es el primer principio, escríbelo, que Dios está al control de todas las cosas que suceden en el universo. Número uno, Dios está en absoluto control de todo lo que pasa en el universo. Colosenses 1, 15 y 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y escucha, versículo 17: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sabes tú como cristiano qué significa? Que todo subsiste en el Hijo de Dios. Significa lo siguiente: pregúntale a tu maestro de física, matemáticas en la universidad: maestro, usted que es físico o astrofísico, ¿me podría contestar una sola pregunta? Hay una ley que establece que el movimiento de la materia es proporcional a la fuerza que se le aplique a la materia. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo una canica y le hago así a la canica, ¡paz!, le estoy aplicando a la canica una fuerza determinada. La canica sufrió esta fuerza y va a ser disparada y va a llegar un momento en que se va a parar. ¿Por qué se tiene que parar? No puede ir la materia o la canica más lejos de la fuerza que le apliqué. Una pistola, tú aprietas el gatillo, el martillo pega a la pólvora, provoca que salga disparada la bala
y la bala va, y llega un momento en que la bala hace una elipse y comienza a caer la bala. ¿Por qué? Porque fue proporcional a la fuerza que se le aplicó. Muy bien, Pepito, está muy bien. ¿Y qué me quieres preguntar? ¿Por qué la Tierra sigue girando? Échese ese trompo a la uña. A ver usted, que muy Einstein, que aquí, que Dios no existe. ¿Por qué la Tierra sigue girando? En otras palabras, maestro, ¿qué fuerza hay detrás de la Tierra? Porque ya vimos que la ley física tiene esta explicación, que haga que la Tierra esté girando continuamente sobre su eje en 24 horas y al mismo tiempo, mi querido teacher, la Tierra se comienza a trasladar alrededor del Sol en una elipse de 365 días. O sea que hay una fuerza que hace que la Tierra gire sobre su eje sin que se detenga, porque no habría vida si se detuviera esta velocidad, y al mismo tiempo que se traslade, que haga una vuelta alrededor del Sol en 365 días. ¿Quién hace girar la Tierra y quién hace que se traslade alrededor del Sol? ¿Qué fuerza física se aplica detrás de esto? Y le va a contestar el maestro a Pepito: no chepo. Bueno, maestro, se la va a poner más fácil. A ver, Pepito, ya me estás aquí poniendo ahora sin aprietos. Maestro, usted sabe que toda la materia es una composición molecular, ¿verdad? Claro, Pepito, todo está hecho de átomos, electrones, protones, etcétera, etcétera. Muy bien, maestro. Lo mismo que le pregunté a la Tierra: ¿quién hace que los átomos, estas partículas subatómicas, puedan girar en unos tener energía positiva, otros energía negativa, otros tener energía neutral como los neutrones? ¿Y quién mantiene esta cohesión de la materia? ¿No chepo? Nadie puede contestar quién mantiene la cohesión y el movimiento de la Tierra más que la Biblia. Es Dios con el poder de su palabra. Mira lo que dice en el libro de Hebreos. Esto es lo que significa que todas las cosas subsisten en Él. Y ustedes, estoy seguro que hoy se les van a fundir los fusibles a más de 3. Porque la Biblia tiene esta intención de hacernos pensar, de sacarnos de nuestra mediocridad intelectual filosófica en que vivimos, que entendamos que los pensamientos de Dios están a nuestra disposición para comprender y maravillarnos, y no solamente para hacernos orgullosos o soberbios intelectuales, sino para que nos guíe este cúmulo y estas maravillas de Dios a la santidad, a la santidad, a la humildad. Porque mientras más pequeño te sientas delante de Dios, más te revela. Y mientras más te creas aquí, yo ya con la Biblia, a mí no tiene nada que me enseñarme nadie, menos revelación tendrás en tu vida y te estancarás y quedarás como un cristiano mediocre. Dice en Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien, o sea, la causa de la existencia del universo se encuentra en el hombre que colgó en una cruz hace 2000 años. ¿Se imaginan? La razón por la cual todo existe es por causa de Jesús. ¿Quién iba a poder pensar hace 2000 años que ese hombre en una cruz, con coronas de espinas, con sus manos taladradas, hecho una burla, gritándole: si tú eres el Salvador, bájate? Él era la causa de los átomos, del movimiento elíptico de los planetas, de las estrellas, de las partículas, de todo lo que existe. ¿Quién pudiera imaginarse que Él era ese hombre que se hizo hombre al bajar al mundo? Era el Rey del universo. ¿Quién se iba a imaginar que ese hombre que nació en un pesebre, entre vacas y borregos, y que vivió como un carpintero, era el dueño de todo? ¿Quién se iba a imaginar que ese hombre que se inclinó y le lavó los pies a sus discípulos y que les dijo: he venido para servirlos y no para que ustedes me sirvan, era la causa de todo lo que existe en el universo? Y nosotros aquí ya con cualquier cosa. Ahí están los escritores en la televisión, los novelistas, los premios Nobel, una soberbia del ser humano, una soberbia.
creen que tienen respuestas para todo y que se las saben de todas y atacan al cristiano y atacan a la Biblia, profesando ser sabios se hacen necios. Y el Hijo de Dios vino a revelarnos todo lo más grande que existe en el universo y a decirnos que el secreto de la felicidad está en vivir para los demás. Ahora miren lo que dice el versículo 3 de Hebreos: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y aquí está, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo es posible que haya cohesión y que haya movimiento y que no se salgan los planetas de su órbita y que haya un orden y hay un diseño en todo? Todo está controlando simplemente con la voz de Jesucristo. ¿Se acuerdan de la barca? Se estaba hundiendo la barca y los discípulos, ¿por qué no estaban dormidos? ¿Por qué Jesús sí estaba dormido y los discípulos no estaban dormidos? Porque cuando Jesús está dormido debemos dormir también nosotros, ¿verdad? ¿Por qué Jesús estaba tan calmado cuando la tormenta y el agua metíanse a la alberca, a la barca, y se paran los discípulos? Señor, van a la proa, despiértate que perecemos. O sea, si tú no haces algo, nos vamos a morir. ¿Ustedes creen que se iban a morir? ¿Qué hizo Jesús? Se levantó y dice la Biblia que con la voz le dijo: cesa, calla, y cesó el viento y se hizo aplacado el mar. Se paró afuera de Lázaro y le dijo: Lázaro, salte de ahí. Y con la voz de Cristo, el muerto, el espíritu regresó. Su sangre que comenzaba ya a descomponerse se arregló. La putrefacción del cuerpo que ya hedía comenzó a reconstituirse y a restaurarse. Y el poder de la voz de Jesucristo hizo que un hombre se levantara del sepulcro. La Biblia dice: vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esa voz que levantó a Lázaro, que cesó y que hizo la creación del universo, es la voz que tú tienes en tu corazón de la palabra. Fuimos creados a su imagen y semejanza y hemos sido creados en Cristo Jesús para que nosotros ahora comencemos a vivir y a entender que a través de este libro maravilloso podemos, con el poder de la palabra, hacer las cosas que nosotros nunca soñábamos si las confesamos y creemos lo que la Biblia nos enseña. Aquí se dice que todas las cosas subsisten en Colosenses, no solo las buenas, sino también las malas en la palabra de Dios. Dios sostiene todo el universo, los pajarillos, las plantas que caen, todos los asuntos de la historia, todo lo que ha acontecido. No hay nada que le tome a Dios por sorpresa. No hay nadie que llegue el arcángel Gabriel: Señor, ¿qué pasa, Miguel? ¿Qué no sabes que me acaban de matar a una persona? ¿Y por qué no me avisaron? ¿Se imaginan un Dios de esta manera? Están bombardeando las torres, ¿y por qué no me avisaron para impedirlo? Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta que Dios está involucrado en todo, la segunda pregunta que tenemos que contestar es: entonces, ¿es Dios el responsable de lo que sucede? ¿Es Dios el responsable del mal? Ya vimos que Dios nunca llamará a una junta urgente o a un gabinete para discutir las soluciones o situaciones que suceden en el universo. En Isaías 40, 12 al 14, dice la Biblia: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con la balanza y con pesa los collados. O sea, aquí dice que todas las aguas de los océanos caben ¿en dónde? En el hueco de la mano de Dios. No significa que la mano de Dios sea gigantesca, sino que en proporción todos los océanos podría Dios verlos así, solamente en el hueco de su mano. Dice la Biblia que con 3 dedos todo el polvo que existe, nada más con 3 polvos, Dios le podría hacer así y se juntaría el polvo de la tierra. Los montes, cada monte, el Popocatépetl, ¿quién sabe cuánto pesa el Popocatépetl? ¿Quién sabe cuánto pesan los montes de los Himalayas? ¿Quién sabe cuánto pesa el monte Everest? La Biblia dice que cada monte, la cantidad de agua, la distribución y la proporción entre agua y tierra, y todo, absolutamente, las medidas de la distancia del sol con la tierra, la inclinación de la tierra en 23 grados sobre su eje, todo tiene medidas y todo está calculado por Dios.
¿Quién enseñó al Espíritu de Dios, versículo 13, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Tú que te crees un renacuajo. Cuando nos comenzamos a enfrentar con este Dios, comenzamos a darnos cuenta, pero yo quién soy para argumentar y creer que si yo fuera Dios actuaría mejor que Él, si soy un pobre renacuajo con un cerebro de 60 watts cuando los watts de Dios son de 1.000.000 de watts. El problema está en que tú quieres meterte con tus 60 watts a los millones de watts de Dios, por eso te vas a quedar turulato. Todas las personas que quieren argumentar y desafiar a Dios y entenderlo con sus pensamientos, se les funden los fusibles, como el gran filósofo alemán Friedrich Nietzsche. In the haze of neon dreams, I wander through the night, lost in a sea of stars where your whispers take flight. Electrified emotions, they dance around my heart, in this digital garden where we never have to part. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You love the rhythm in my mind. With the glow of city lights, our shadows intertwine in this kaleidoscope of love where the past and future align. With every step I take, I feel your presence strong, in this digital symphony where our hearts belong. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You love the rhythm in my mind. And in silence between the beats, I find your voice. In the flicker of the lights, I see your choice. Together in this dream we'll never fade. In the echoes of our love we'll always stay. Echoes of you in the synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You love the rhythm in my mind. Music fades away in the quiet of the night. You echoes stay with me in the softest synth light, in this digital garden where our love resides. In the echoes of you, I'll always confide. As the music fades away in the quiet of the night, your echoes stay with me in the softest